Imagina que mañana despiertas. Sales a desayunar. Pero el restaurante donde siempre ibas está cerrado. Más adelante pasas frente a una tienda de ropa. También cerró. Llegas a una plaza comercial. Hay locales vacíos por todos lados. Y cuando llegas a la oficina, tu jefe reúne a todos. Respira profundo. Y dice una frase que nadie quiere escuchar. Tenemos que hacer recortes. Eso es el tipo de cosas que muchas veces ocurren durante una recesión. Seguramente has escuchado esa palabra cientos de veces. En las noticias. En Internet. En la televisión. La economía entró en recesión. Se teme una recesión. Los mercados reaccionan por el riesgo de recesión. Pero, ¿qué significa realmente? ¿Es una crisis? ¿Es una quiebra? ¿Es lo mismo que una depresión económica? La respuesta es no. Una recesión es mucho más sencilla de entender. Imagina una ciudad. Todos trabajan. Todos compran. Las empresas venden. Los restaurantes están llenos. Las fábricas producen. Los camiones transportan mercancía. Y el dinero circula constantemente. Ahora imagina que poco a poco, las personas empiezan a gastar menos. Algunos tienen miedo de perder su empleo. Otros prefieren ahorrar. Las ventas comienzan a bajar. Los restaurantes reciben menos clientes. Las tiendas venden menos productos. Las empresas ganan menos dinero. Y cuando una empresa gana menos, tiene que tomar decisiones. Quizá deja de contratar personal. Cancela nuevos proyectos. Reduce inversiones, o en el peor de los casos, despide empleados. Y aquí aparece un efecto muy interesante. Las personas que perdieron su empleo ahora también gastan menos. Como gastan menos, más negocios venden menos. Y esos negocios también empiezan a recortar gastos. Es una especie de efecto dominó. Cada ficha que cae hace caer a la siguiente. Eso es precisamente una recesión. No ocurre porque alguien apriete un botón. Sucede porque millones de personas y empresas comienzan a gastar menos al mismo tiempo. Y aquí aparece uno de los mayores errores. Mucha gente piensa que una recesión comienza cuando las personas pierden su trabajo. Pero normalmente ocurre al revés. Primero disminuye la actividad económica. Después aparecen los despidos. Porque una empresa no despide empleados por gusto. Lo hace cuando ya no vende lo suficiente para mantenerlos. Ahora imagina una cafetería. Normalmente atiende 200 personas al día. Pero durante varios meses, solo llegan 100. El dueño tiene dos opciones. Seguir pagando exactamente los mismos gastos. O reducir costos para sobrevivir. Quizá trabaja con menos personal. Compra menos materia prima. O reduce sus horarios. Eso mismo ocurre en miles de empresas al mismo tiempo. Y cuando sucede en muchos sectores, la economía comienza a desacelerarse. Por eso muchas veces escucharás que la economía se está enfriando. No significa que se detuvo. Significa que dejó de crecer al ritmo que llevaba. Y si esa desaceleración continúa durante suficiente tiempo, puede convertirse en una recesión. Pero, ¿qué provoca que millones de personas dejen de gastar al mismo tiempo? ¿Por qué una economía que parecía funcionar perfectamente puede comenzar a frenarse tan rápido? La respuesta tiene mucho que ver con algo que ya conoces. Las tasas de interés. Y también con la confianza, porque cuando las personas dejan de confiar en el futuro, empiezan a cambiar todas sus decisiones. Cuando las personas sienten incertidumbre, compran menos. Y cuando compran menos, las empresas venden menos. Pero también ocurre algo más. Las empresas dejan de invertir. Cancelan nuevas sucursales. Posponen proyectos. Compran menos maquinaria. Y contratan menos empleados. Todo comienza a moverse más despacio. Es como un automóvil que va a 120 km por hora. No se detiene de golpe. Simplemente empieza a perder velocidad. Eso es exactamente una recesión. Ahora bien, si gastar menos empeora la economía, ¿por qué simplemente no imprimen más dinero? Porque eso ya ocurrió. Y normalmente termina provocando otro problema enorme. La inflación. Justamente por eso existen los bancos centrales. Cuando la economía se enfría demasiado, ellos intentan hacer que pedir dinero prestado sea más barato. ¿Cómo? Bajando las tasas de interés. Si los créditos cuestan menos, más personas compran casas. Más empresas invierten. Más negocios se animan a crecer. Y el dinero vuelve a circular. Es como intentar volver a encender un motor que empezó a apagarse. Pero no siempre funciona de inmediato. Porque existe algo más poderoso que el dinero, la confianza. Si una familia cree que puede perder su empleo, aunque el banco le ofrezca un crédito barato, probablemente no lo aceptará. Si una empresa piensa que venderá menos el próximo año, tampoco abrirá una nueva sucursal. Por eso las recesiones pueden durar meses. Y en algunos casos, incluso años. Ahora seguramente te estás preguntando algo. ¿Por qué cae la bolsa durante una recesión?
La respuesta es bastante lógica. Las acciones representan empresas. Y si una empresa venderá menos, probablemente ganará menos dinero. Si ganará menos dinero, muchos inversionistas consideran que esa empresa vale menos. Entonces venden sus acciones. Y cuando millones de personas venden al mismo tiempo, los precios caen. Eso explica por qué cada vez que escuchas la palabra recesión, también ves noticias sobre fuertes caídas en los mercados financieros. Pero aquí viene una de las cosas más interesantes de todas. Aunque una recesión puede ser difícil, no significa que todo el mundo pierda. De hecho, hay empresas que crecen muchísimo durante esos periodos. Las personas buscan ahorrar. Comparan más precios. Cambian marcas caras por opciones más económicas. Reparan en lugar de comprar nuevo. Y aparecen nuevos hábitos de consumo. Empresas como Amazon, Netflix, Airbnb y muchas otras lograron crecer enormemente después de periodos económicos complicados. Porque entendieron lo que la gente necesitaba en ese momento. Cada crisis cambia la forma en que vivimos. Y quienes logran adaptarse, muchas veces salen fortalecidos. Por eso los inversionistas más experimentados no solo preguntan, ¿qué está cayendo? También preguntan, ¿qué oportunidades están apareciendo? Ahora bien, existe una regla que normalmente utilizan los economistas. Cuando la economía de un país disminuye durante 2 trimestres consecutivos, generalmente se considera que está en recesión, pero más allá de esa definición técnica, la forma más fácil de entenderla es esta. Una recesión ocurre cuando la economía deja de moverse con la fuerza de antes. Las personas gastan menos. Las empresas venden menos. Se invierte menos. Se contrata menos. Y todo comienza a desacelerarse. No es el fin del mundo. No significa que un país haya quebrado. Y tampoco significa que nunca volverá a crecer. Las economías funcionan por ciclos. Hay épocas de crecimiento. Y épocas donde necesitan recuperarse. Entender esos ciclos ayuda a tomar mejores decisiones, porque cuando sabes lo que está ocurriendo, dejas de actuar por miedo. Y empiezas a actuar con información. La próxima vez que escuches en las noticias que un país está entrando en recesión, ya sabrás que no se trata solamente de una palabra complicada. Se trata de entender por qué toda una economía empezó a bajar la velocidad. Porque ahora, sí entendiste.